presentamos al presbítero Silvio Marinelli. Es un religioso de la Orden de San Camilo y sacerdote desde 1985. Reside en México desde el año 2000. Es el director del Centro San Camilo para la Humanización en Guadalajara. Desde 2006 a 2020 fue coordinador de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Guadalajara. Su sólida formación incluye una licenciatura en Teología Pastoral Sanitaria y una licenciatura en Ciencias de la Educación. Es autor de obras fundamentales para la pastoral, como el Manual de Pastoral de la Salud, Vivir el duelo acompañado y seguir a Jesús, el Misericordioso. Recibamos con un fuerte aplauso al Padre Silvino. Gracias. Buenos días a todos. Gracias por estas señales de afecto, también inmerecido en realidad. Muy bien, me pidieron de presentarles algunas reflexiones sobre el acompañamiento espiritual en la enfermedad, tema que ya hemos escuchado por parte de Monseñor Roberto el primer día. Yo no estaba aquí, pero lo seguí todo en Facebook, es decir, que escuché bien lo que dijo. Y después también ayer tuvimos la oportunidad de escuchar en particular por la tarde sobre el abordaje espiritual. Es decir, no diré muchas cosas nuevas. Bueno, empiezo con el programa de una especie de índice de lo que intentaré decirles. La relación entre lo espiritual y lo religioso, la experiencia de la enfermedad y el acompañamiento espiritual, y después el agente como promotor de paz y la gente como promotor de consuelo. Vamos inmediatamente al tema de la... ¿Hacia dónde lo dirijo? ¿Ahí? Bueno, la relación entre lo espiritual y lo religioso es un tema bastante trillado también, por lo menos en algunos ambientes. No me funciona muy bien. A menudo hay confusión entre lo espiritual y lo religioso, y algunos también los empalman como fuera la misma cosa, otros lo separan demasiado. Yo, para aclarar un poquito las ideas, me refiero a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en particular cuando habla de los cuidados paliativos, es decir, todos los cuidados que se ofrecen a los enfermos en etapa terminal. Y respecto a los cuidados paliativos, nos ayuda a comprender que son cuidados que se ofrecen para mejorar la calidad de vida del paciente en etapa terminal o con una enfermedad crónico-degenerativa muy avanzada. Y se deben ofrecer cuidados de tipo físico, biológico, por ejemplo, quitar el dolor físico a la persona, pero también de tipo psicológico, social, apoyando a la familia, al equipo para la salud, y también espiritual. Son ya 30, 40 años que entró en la definición de cuidados paliativos también la dimensión de cuidados pastorales. Y lo retoma esta idea de lo espiritual en los cuidados paliativos muchas veces. Bueno, habla también de un sufrimiento espiritual que hemos escuchado ya suficientemente. Bueno, es un enfoque integral el de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana para la Salud, esta sigla OPM. Bueno, el reconocimiento del sufrimiento espiritual y después también de dar una respuesta a este sufrimiento. Bueno, una estadística que encontré así, tal vez no es la más actualizada ni la más importante, pero me gustó y me gusta también proponérsela. La atención espiritual ayuda al 88% de los pacientes a sentirse esperanzado, el 83% a sentirse confortado,
el 79.1 a encontrar significado, el 73.4 a comprender el sentido. Bueno, el 95.2 valora la atención espiritual necesaria para la enfermedad. Es una investigación que hicieron, me parece, en España, no es de aquí. Pero bueno, esto nos dice cómo es importante el acompañamiento espiritual para ayudar a las personas también a dar significado a su vida. Aquí en México, desde el 2009, tenemos una reforma de la Ley General de Salud, que si no me equivoco es del 1985, 84 o 85. Y en el 2009 hubo una reforma de la Ley General de Salud en donde se dio un cambio de paradigma en la visión de la medicina. Antes la medicina se entendía como prevención, tratamiento y rehabilitación. Ahora nos damos cuenta que la mayoría de nuestros pacientes son pacientes crónicos y así no habrá rehabilitación, pero necesitan cuidados constantes, famosos cuidados paliativos. Pero lo que nos interesa es que aparece la palabra espiritual en una ley de México. Fue una novedad bastante significativa, porque antes no se hablaba de la dimensión espiritual. El tema de la espiritualidad involucra también de una manera nueva la familia y también todos los movimientos de voluntariado. Como ven, estamos también en la vanguardia en este tema. Tal vez una cosa que muchos de ustedes no conocen es que se dio bastante avance también en la identificación y en la formalización de algunas herramientas para el acompañamiento espiritual. Hace algunos años hubo también una gran conferencia, congreso de asistentes espirituales en Estados Unidos respecto a la atención espiritual. Y lograron también establecer algunos protocolos, algunas herramientas para la detección de las necesidades espirituales y también para su acompañamiento. Yo veo aquí que la importancia de detectar que la presencia e intensidad de síntomas espirituales, de ahí la atención espiritual, el cuidado de la espiritualidad y también de la religiosidad por parte de las personas. Bueno, entre las herramientas que se proponen, me gusta presentarles solamente sin profundizarlas. Por ejemplo, una herramienta en inglés, Spirit. Bueno, esta autora, que es una de las grandes expertas de espiritualidad en el acompañamiento de enfermos graves, Cristina Puchalski. En el 2000 ya, y después lo va actualizando este esquema, el Spirit son las iniciales de estos elementos que debemos analizar. Es solo un ejemplo para que comprendan cómo también se está trabajando de una manera bastante científica también. Si no, nos quedamos en lo espiritual de manera bastante genérica. Así, lo espiritual, lo religioso. Pero después vayamos al grano también. ¿Cómo hacer? Bueno, ante todo ese sistema de creencias espirituales, es decir, ¿qué creencias tiene esta persona? Una persona en carne y hueso. No es suficiente que se defina católico. Me gustaría saber efectivamente qué cree, porque algunos se dicen católicos y después tal vez creen en un Dios castigador o que te envía la enfermedad. ¿Qué sistema de creencias tiene? Un segundo aspecto, P, la espiritualidad personal. Y pienso que en el acompañamiento espiritual nosotros debemos siempre ir a lo que es individual, singular, que tiene esta persona. No podemos hacer un acompañamiento espiritual genérico. Debemos escuchar y también acompañar a la persona de carne y hueso, que tiene sus idiosincrasias, tiene sus creencias, sus maneras también para vivir su fe, si la tiene.
o también sus formas que nos dejan bastante perplejos. Y la integración en una comunidad espiritual. Hay muchos, por ejemplo, que se sienten integrados en la vida de nuestras comunidades parroquiales, pero también tomen en cuenta que hay muchos enfermos que no son parte de nadie. Viven su enfermedad, viven su espiritualidad, también tienen sus actos de culto, pero bueno, sí, yo voy al templo, pero cuando no está nadie, porque sí, el Señor me da mayor atención a mí. Cuando están los demás solo me molestan, la presencia de los demás impiden que me concentre. Es decir, si uno se siente integrado, yo lo veo por ejemplo en las grandes ciudades, cómo es difícil que algunos pacientes estén integrados. Por ejemplo, se ve como muestra cuando uno muere, después los familiares que dan la vuelta a 4 o 5 templos hasta que encuentren a alguien disponible a celebrar el rito de despedida. Esto significa que no son parte de una comunidad, no son parte. Esto se da muchísimo en las grandes urbes, en las megalópolis, en donde uno sí es parte de la comunidad católica, pero no se identifica con una comunidad clara, local. Sí. Voy a la misa de aquí, de allá, aquí hay un coro mejor, del otro lado el padre es más rápido, el otro padre hace una homilía un poquito mejor, o no. Ese otro templo tiene el estacionamiento, es muy cómodo, pero en realidad no conozco a nadie, no soy parte de una comunidad. Un cuarto aspecto es práctica de rituales y restricciones debidos a los preceptos religiosos. ¿Qué significa? Cada quien después de nosotros tenemos también nuestros rituales particulares, ¿o no? ¿Ya? Una devoción particular, una peregrinación. Estamos aquí en la diócesis de Tepic. Soy que sé, millones de personas que van en peregrinación y algunas veces caminando 3 o 4 días en la Semana Santa al santuario de Nuestra Señora de Talpa, de Rosario de Talpa. Bueno, es decir, estas prácticas particulares, estos rituales particulares que cada quien tiene a su manera, ¿o no? ¿Qué dicen? Sería interesante también ver cuáles rituales particulares o familiares tenemos. Velas prendidas, algunas imágenes, algunas oraciones, algunas muy bonitas y otras, bueno, oraciones también bastante raras, ¿o no? Bueno, digámoslo. Las implicaciones del cuidado médico, es decir, la espiritualidad, y veremos también para el paciente católico, favorece la colaboración con los profesionistas de la salud, ¿o no? Porque puede ser que una buena espiritualidad favorezca la colaboración, sí. Es decir, uno cumple con las prescripciones médicas, tiene confianza también en los profesionistas, colabora, tiene una actitud de buena onda, digamos. Pero otras religiosidades llevan ¿a qué? A sospechar casi del, lo hacen solo por negocio, o no. En realidad nosotros no les interesamos, lo importante es tener fe en Dios, y los que hacen estos fulanos o fulanas no sirve para nada. Bueno, planificación de los acontecimientos terminales también. Como ven, esta sigla Spirit, y después esta señora Cristina lo va desglosando en cada una de estas letras. Bueno, era solo un ejemplo para que vieran cómo también se están armando ya algunas herramientas para medir, para acompañar y para desglosar esta palabra grande, lo espiritual. Otra herramienta es FICA. Fe o creencias, es muy parecido, y importancia e impacto, porque puede ser también que uno se defina muy cristiano, muy católico, pero en realidad tiene muy poco impacto en la vida cotidiana. C, comunidad de referencia, cuando existe. Algunas veces es más importante, no sé, ser parte del grupo de la renovación que ser parte de una parroquia, ¿o no? Es más importante ser parte de los neocatecúmenos que ser parte de una parroquia. Es decir, si hay una comunidad de referencia o si hay una ausencia.
La dirección también de una persona de confianza sería muy bonito también que nosotros nos apoyáramos con estas personas de confianza, que tal vez no es siempre el párroco o no es siempre sí, un familiar. Puede ser que la persona de confianza respecto a estos temas de la espiritualidad es otro. Otro tema que se ha investigado es el tema de la esperanza, ahí en esperanza en inglés, hope. Bueno, fuentes de la esperanza, y después rol de la religión organizada, y también ahí lo veremos al rato, no den demasiada importancia a la religión organizada, siempre menos también en nuestro México hay personas que se identifican con una organización. Cada quien vive la religiosidad a la carta, no se dejen así impresionar. La mayoría de la gente, por lo menos en las grandes ciudades, es ahí en donde tengo más experiencia. Me refiero a estas realidades porque las conozco más. Después la espiritualidad personal, también ahí la idiosincrasia, y los efectos en el manejo de la enfermedad. Bueno, no quiero así profundizar porque tampoco yo soy experto, pero bueno, tomen en cuenta que lo espiritual siempre más vamos que también comprendiéndolo y enfocándonos mejor en esta realidad. ¿Ya? Hasta aquí. Y ahora, ¿cuál es la relación con lo religioso? Bueno, hemos hablado de lo espiritual. ¿Y ahora lo religioso qué es? Bueno, intentaré, sí, ya el Monseñor Roberto Jenny ya lo dijo el lunes. Me permito solamente de añadir algunos esquemas que pueden ayudarnos a comprender qué es lo espiritual. Bueno, para mí, aquí no lo pongo en la diapositiva, es el conjunto de valores, de creencias que tiene una persona. Bueno, pueden ser creencias también de tipo humano. Pienso que todos estamos de acuerdo que aquí tenemos todos la misma dignidad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y también el jefe de un cártel de la droga tiene la misma dignidad que tienes tú. Sí, estamos de acuerdo. Pero es una creencia humana. O que entre hombres y varones y mujeres hay la misma dignidad. ¿Están de acuerdo? Espero. ¿O no? Son creencias de tipo ¿qué? Humano. Y ahora, si son creencias de tipo humano, como los valores o los criterios éticos, bueno, lo espiritual, hemos dicho que valores, creencias y criterios éticos. Ahora, lo espiritual lo tienen todos, también los ateos. Esta es la gran, podríamos decir, novedad que se está abriendo camino. Lo espiritual no es exclusivo de quien tiene una fe religiosa. Es una característica de todo ser humano. Todo ser humano tiene más o menos afianzados sus criterios éticos, sus valores y sus creencias de tipo humano. Si pero yo les dijera, todos somos hijos de Dios, es una creencia, también esta, pero no es una creencia humana, antropológica, es una creencia de tipo ¿qué? Religioso. Y ahora introducimos lo religioso. Podríamos verlo así, la dimensión religiosa, ¿o no? ¿Sí? Hace parte de lo espiritual, pero no se empalma. Algunas personas pueden tener una muy grande, fuerte espiritualidad, valores muy sólidos, afianzados, criterios éticos, pero no tener ¿qué? Religiosidad. ¿Cuál es la diferencia? En la religiosidad se hace referencia a Dios. ¿Ya? Para ser personas religiosas hace falta esta referencia a Dios, a un ser trascendente. Después llámenlo, Manitú, como los antiguos pueblos indígenas originarios del Norteamérica, o llámenlo Alá, o llámenlo la fuerza, como en Star Wars, esta película, es algo trascendente. ¿Ya? Esta dimensión religiosa. Ahora, pero para nosotros es importante comprender qué importancia tiene la dimensión religiosa.
Por ejemplo, aquí no existe. Aquí existe la dimensión religiosa, claro. Pero ¿cómo es? La dimensión religiosa es bastante ¿qué? Periférica en la vivencia de las personas. Aquí, bueno, es una experiencia religiosa todavía más, un poquito más presente, fuerte en la identidad de la persona de carne y hueso. Y aquí es una presencia de lo religioso mucho más importante. ¿Qué diferencia hay entre estas cuatro imágenes? Bueno, pienso que empezamos a comprender cómo la religiosidad, es decir, la manera personal de vivir la religión, vuelvo a repetirlo, la religiosidad, ¿qué es? Es la manera personal de vivir la religión. Todos somos católicos, pero estoy seguro que cada quien tenemos nuestra modalidad de vivir la religiosidad católica, ¿o no? Cada quien tiene sus matices, da más importancia a una cosa, otros son más de alabanza, otros son más de golpearse el pecho, otros son más de, no sé, de devociones frente al Santísimo, otros no, que prefieren la meditación solitaria, otros que son más intelectuales, otros que son más así de fraternidad. Cada quien tiene su manera, la religiosidad es la manera personal de vivir la religión. Y ahora esto nos ayuda a comprender cómo lo espiritual es de todo, también de todos, también de los ateos, mientras que la religiosidad es solamente de personas que tienen referencia a Dios. Bueno, la espiritualidad se entiende como la vivencia interior que conecta a la persona con lo trascendente, consigo misma, con los demás y el mundo, así dicen. Pero tomen en cuenta que aquí se habla de un trascendente, lo trascendente horizontal. Vuelvo sobre este punto, no se preocupen, ¿sí? Mientras que la religiosidad es la dimensión también social, organizada y normativa. Por lo general, una persona tiene las dos cosas. Bueno, no leo todo porque bueno, ahí ven un esquema que intento por lo menos que sea un poquito más claro. Ahora, lo espiritual y después la espiritualidad es que búsqueda y encontrar sentido. En realidad a mí esta palabra de buscar y de encontrar sentido nunca me gustó. Les propongo una alternativa, crear sentido, porque si no parece casi que el sentido existe. Sí. Mientras que todos estamos llamados ¿a qué? A crear sentido. Bueno, ¿qué sentido tiene estar aquí a escuchar a este fulano? Ningún sentido tiene en sí mismo. Cada quien deberá que crear o producir sentido a estar aquí 3 horas a escucharme. Bueno, más o menos. Bueno, ya, crear sentido. Cambien un poquito el chip. A mí no me gusta para nada esta idea de encontrarlo, porque parece casi que yo soy pasivo. Algunos tienen suerte, se topan con el sentido, y otros son poco suertudos y no se topan con el sentido de la vida. Mientras que todos debemos, ¿qué? Crear sentido. Ya les decía antes, valores, la honestidad, el respeto de los demás, la veracidad cuando uno habla, la laboriosidad en hacer las cosas. Bueno, después criterios éticos. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Pienso que todos tenemos algunas ideas de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que podemos hacer, de lo que no podemos hacer, de lo que debemos hacer, ¿o no? Bueno, y también creencias humanas. Todos tenemos la misma dignidad. Respecto a lo religioso, se trata también de creencias, y yo tengo también muchas creencias humanas, ¿o no? Todos tenemos la misma dignidad, pero tengo también creencias de tipo ¿qué? Religioso. ¿Cuáles? Todos tenemos un destino eterno, ¿ya? Nuestra vida no termina con la muerte. Otra creencia, todos somos hijos de Dios
Y no solamente hijos de Dios amados, que me interesa más este último punto, ¿o no? Ser solo hijos de Dios, viendo la experiencia de algunos hijos pobrecitos, digo, no es suficiente. Pero somos hijos de Dios que amados. Bueno, también cuando pecas eres hijo de Dios amado, porque Dios no cambia, como decía nuestra santa de hoy, ¿o no? Dios no muda, ¿o no? ¿Lo habían leído? De Santa Teresa. Muy bien. Qué mujer, ¿eh? Muy bien. Necesitaríamos un poquito de Santas Teresas ahora en nuestro tiempo. Muy bien. ¿Ya? Bastante claro este punto. Pero lo religioso después se manifiesta también en una adhesión a un grupo. Nosotros nos llamamos Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica después tiene parroquias, diócesis, tiene movimientos, ¿o no? ¿Sí? Grupos apostólicos, los grupos de pastoral de la salud. Por lo general nosotros tenemos también algunas celebraciones que son características de nuestra creencia, ¿o no? La misa, el sacramento de la reconciliación, son muy típicas de nosotros. La adoración eucarística, pienso que solo los católicos la tenemos, ¿o no? No sé si los anglicanos también tienen algo parecido, pero bueno. Tenemos también un conjunto de normas, se llaman ¿qué? La ética, ¿o no? La ética católica. Muy bien. Ahora, espero que haya logrado aclarar bastante la relación entre ¿qué? Entre lo espiritual y lo religioso. ¿Ya? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Pero ahora vamos a dar otro pasito. Tal vez ese es un esquema que ya lo presenté con algunos de ustedes en otros talleres. Hace décadas un autor escribió un libro que se llama Ahondar las raíces y extender los ramos. Qué bonita como imagen, ¿o no? Para extender los ramos, es decir, para trascender, debemos ¿qué? Ahondar las raíces. Me refiero también a lo que decía el monseñor el lunes en su plática. Ahora, los botánicos, yo esto no se lo doy con certeza, dicen que las raíces tienen un volumen doble respecto a la copa. Bueno, si quieren ir a probar, mídanlo, o sea, yo lo doy por bueno. Y si no es así, me disculparán. Ahora, las raíces son mucho más que grandes que la copa del árbol. ¿Por qué? Porque tienen una función muy importante. ¿Cuál? De dar nutrientes a la planta, ¿o no? Y también de darle estabilidad. En particular cuando hay huracanes o temporales, es mejor que la planta sea muy bien firme en el terreno, esté muy firme. Y ahora necesitamos raíces para poder ¿qué? Extender los ramos, es decir, trascender. Es una idea muy bonita, pero tomen en cuenta que las raíces no son hermosas, ¿o no? Son todas que torcidas, de un color gris, marrón, ¿o no? Muchas veces enlodadas. Qué feas que son las raíces, pero qué importantes, ¿o no? Nosotros siempre nos fijamos en ¿qué? Los ramos, follaje, flores, frutos, ¿o no? Esto es lo bonito del árbol. Pero tomen en cuenta que sin la dimensión también de las raíces. Bueno, fuera de metáfora, ¿qué quiero decirles? Bueno, necesitamos tres cosas. Y esto es tal vez también el centro de esta primera, sí. Necesitamos tres cosas. Tomar en cuenta las raíces. Ya lo decía el monseñor, la interioridad, ¿o no? Ahondar las raíces, mirar dentro de nosotros, tener una interioridad espiritual y religiosa sólida, para poder después, ¿qué? Extender los ramos. Bueno, inmediatamente nosotros pensamos a Dios, pero ante todo, extender los ramos hacia los demás. Es que muchas veces brincamos esta dimensión de la espiritualidad que se llama fraternidad. Y la damos así como, sí, no es muy importante. Mientras que pienso que una verdadera visión espiritual y religiosa deba tomar en cuenta, ante todo, que una trascendencia hacia los demás, una trascendencia horizontal.
Y después habrá también la trascendencia vertical. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Este punto? ¿Sí? Yo formulé también la ley de los 3 dedos, estos 3. Uno que va hacia el corazón, el índice que va hacia los demás y el pulgar que va arriba hacia Dios. ¡Qué novedad! ¡Qué bonito! Bueno, amarás al Señor tu Dios, es el pulgar, y a tu prójimo es el índice, como a ti mismo, que es el dedo medio, o no, que va hacia ti. Bueno, no es un gran descubrimiento, Sí. Pero tomen en cuenta que muchas veces, cuando se habla de religiosidad, pensamos inmediatamente en ¿qué? A uno mismo y a Dios. Y el prójimo, opacado, entre paréntesis. Bueno, en estos estudios respecto a los cuidados paliativos y la dimensión espiritual, se está hablando también de la dimensión interpersonal, de lo espiritual. Se está hablando de lo espiritual, que es intrapersonal, hacia uno mismo, las raíces, el sentido, la interioridad, pero también lo interpersonal, la comunión, la fraternidad. Ahora con un término feo, hablan de conexión, parecen circuitos eléctricos, pero bueno, ni modo. Estos estudiosos algunas veces tienen términos. Nosotros tenemos un término fantástico, extraordinario: fraternidad. ¿O no? Trascendemos hacia los demás y después hacia Dios, la trascendencia vertical. Bueno, 3 direcciones de la espiritualidad: hacia uno mismo, búsqueda de sentido, la interioridad, la conexión con los demás, es decir, crear comunión, crear fraternidad, y hacia Dios. Muy bien, pienso de haber dicho lo que quería decir en este primer capitulito. Las referencias de este primer capitulito, que les decía que son 4 cosas que quiero compartir con ustedes en esta primera conferencia. Bueno, ahí ven también un poquito de bibliografía. Muy bien. Segundo aspecto, la experiencia de la enfermedad y el acompañamiento espiritual. Escuché con gusto la ponencia, las 2 ponencias de la psicóloga de ayer. ¿Por qué? Porque puso a luz algunos elementos que encuentro verdaderos. Acompañar a las personas en el tiempo de la enfermedad es verdaderamente difícil y cada año se vuelve más difícil. ¿Han cambiado los pacientes? Claro que sí, los enfermos han cambiado, están cambiando. No vivimos en el 1900, vivimos en el 2025. Estamos al inicio del siglo. ¿Qué inicio? Hemos ya terminado la primera cuarta parte, no estamos al inicio. Y cada año que pasa hay cambios en la mentalidad de nuestra gente, en la cultura, en la manera de enfrentar las cosas. Ante todo, el sufrimiento, la enfermedad, provoca una doble ruptura. ¿Cuál? Bueno, la primera ruptura es la ruptura dentro de sí. Una enfermedad provoca que mi dimensión física no funciona bien y así también mi mente empieza a entrar en cortocircuito. Muy bien. Mi dimensión espiritual, ¿en dónde está Dios? ¿Cuál es el mensaje que me dirige? Mis emociones sube y baja, más bien bajan y bajan y bajan. Y también mi dimensión relacional, empiezo a ver a otras personas que muchas veces tienen la bata blanca o no, que antes yo no encontraba a menudo. Bueno, dentro de mí, pero también una ruptura entre la persona que sufre y su entorno. Todo eso lo provoca la enfermedad. Pero quiero detenerme en particular sobre los enfermos del siglo XXI. Encontré algunas alusiones en algunas conferencias a las que asistí, encontré interesante lo que decían. Bueno, vivimos en una sociedad postmoderna. Bueno, no entro en todas estas cosas, pero vamos directamente. Ahora, ¿qué enfermos encontramos nosotros? Yo no lo sé ustedes, pero yo encuentro enfermos siempre más desesperados.
Yo llegué a México hace 25 años. Desde aquel entonces visité a enfermos casi a diario. Eran más tranquilos hace 25 años, ahora pensándolo bien. Eran pacientes más pacientes. Ahora son pacientes bastante impacientes, desesperados, como se dice comúnmente, ¿o no? ¿Por qué? Todos somos ¿qué? Express, ¿o no? Todos queremos que termine como rápido, ¿sí? La expresión paciente express se utiliza en el ámbito coloquial, también en el contexto médico, social y también pastoral, para describir a aquellas personas que viven la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento con prisa, con impaciencia, con desesperación, decimos, ¿o no? Bueno, yo estoy notando, tengo ya 40 años de ministerio como sacerdote, soy del Antiguo Testamento, bueno, y vi muchos cambios, pero uno de los cambios que más noté es esto. Siempre más nos encontramos con personas que impacientes, ya, y esto hace parte también de la vida normal. También nosotros somos siempre más que acelerados, ¿o no? ¿Ya? Todo rápido. También la comida, sí, todo debe ser que rápido. Y así también nuestros pacientes, así son. Una segunda característica de los enfermos que visitamos nosotros son los famosos pacientes informados. Pero noten que la palabra informado está escrita con carácter cursivo, ¿o no? ¿Por qué? Porque presumen estar informados, pero en realidad son bastante desconocedores, no quiero decir ignorantes, pero bueno, desconocedores de la realidad, ¿ya? Pero tienen la presunción de saberlo todo. Y así son escenas bastante normales, por lo menos para mí, que voy en hospitales públicos de una ciudad grande. Hay familiares y pacientes que saben más que los médicos, ¿o no? Pobrecitos, algunas veces me dan compasión estos médicos. Estudian años y años, 10 años, y después, bueno, llega el fulano o la fulanita que dice que saben más que ellos. Bueno, no tengo duda que algunos también no estarán muy actualizados o han estudiado poco, pero la mayoría, el 99% de los profesionistas, indudablemente son más preparados que los que dicen que tienen todas las informaciones. ¿Ya? Me permito de apoyar también a los profesionistas. Caray, estudian y después llega ¿qué? Llega la persona ahí al último minuto y dice que, yo leí por internet, claro, o no, que no se hace así, que este fármaco, todavía antes que el médico recete un fármaco, ya le están diciendo las contraindicaciones, como si el médico no las supiera. Bueno, tengo mucha solidaridad con los médicos, enfermeros, trabajadores del mundo de la salud, porque se encuentran siempre a lidiar ¿con quién? Con estas personas que se dicen que informadas. El enfermo multitratado también. ¿Qué significa? Bueno, sí, voy con el médico, pero después voy con un segundo y con un tercero, y después me dirijo también ¿a quién? Al homeópata, a los de flores de Bach, a los imanoterapeutas, no sé si existen, bueno, sí, existen, sí. También una visitadita, no sé, a Catemaco, tal vez puede ser útil. Hace años hicimos el encuentro nacional ahí, es por eso que le conozco, no es que yo haya acudido, pero bueno. 2012 me dicen aquí bueno. El enfermo no comprometido también, ¿o no? Empieza una cosa, después la deja, ¿o no? Empieza una nueva terapia y después la deja, ¿ya? Muy bien. Esta situación que nos encontramos entre enfermo express,
enfermo ¿qué? Informado, entre comillas, enfermo no comprometido, enfermo multitratado, es difícil también acompañar. Esta es la conclusión. El acompañamiento de estos enfermos se vuelve siempre más complicado. Y esto lo digo con un poquito también de, tal vez, de dureza. No podemos continuar la pastoral de la salud como si estuviéramos hace 30, 40 años. La mayoría de nosotros que veo aquí tienen, sí, no, la mayoría no, pero muchos tenemos también una cierta edad, ¿o no? ¿Sí? No podemos continuar a ser pastoral de la salud como cuando aprendemos o como cuando empezamos, ¿ya? Ha cambiado el público. Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que tal vez como Iglesia Católica nos hemos quedado rezagados. Sí, continuamos con una pastoral que iba bien hace 30, 40 años, ¿o no? O que va bien para algunas personas, pero para la mayoría de la gente todavía ya no funciona. Ya es algo que dice, no me dice nada, ¿o no? Es algo caducado, es como si usáramos fármacos que ya han perdido sus propiedades terapéuticas. Y pienso que estamos en esta situación. ¿Qué hacer? Bueno, no lo sé, tengo algunas ideas, pero pienso que por lo menos cuestionarnos si nuestra pastoral va bien. Yo se lo digo, por ejemplo, a los ministros de la comunión que me acompañan en 2 hospitales públicos. Le digo, ustedes se presentan como ministros de la comunión. Primera pregunta, ¿quiere comulgar usted? Por favor. Esto se hacía hace 30 años, en donde todos eran católicos y que el 90% practicaban. Ahora no puedes empezar, usted quiere comulgar. Preséntate, soy un ministro de la comunión de los católicos, de la parroquia, etcétera, ¿o no? Usted es creyente. Por lo menos preguntar. Usted quisiera hacer una oración. Y después uno dice sí, con mucha timidez. Usted estaría de acuerdo también en comulgar. Es decir, de tener una cierta, mientras que continuamos tal vez con una forma así, como si todos estuvieran evangelizados, catequizados y también que todos tuvieran una vida cristiana. Bueno, debemos cambiar. Tal vez también los sacramentos deberíamos ponerlos, como dicen todos los documentos de la Iglesia Católica, como cumbre y no como primera oferta. No, es la cumbre, es el término de un camino. Y no solo es la primera cosa que yo voy ofreciendo. ¿Cómo puedo ofrecer la comunión o el sacramento también de la reconciliación cuando uno no sabe nada? Debes también tú, escalonar tu ofrecimiento. Muy bien. En esta situación nosotros debemos trabajar. Pero pasemos al tercer aspecto. Son 4, les decía. Antes que me levanten la hojita diciéndome, Todavía no, todavía tengo algunos minutos, porque yo soy muy cumplido. Se empieza cuando se puede, se termina puntuales. Esta es mi filosofía. Muy bien. Y la gente como promotor de paz. Bueno, no sé el por qué eligieron este tema, más bien tengo la certeza que se propuso por una razón muy clara. Vivimos en nuestro México bastante con este tejido social desgarrado, así dicen nuestros obispos y tienen razón. Por eso el tema de la paz es uno de los temas más al orden del día. Pero les diré también que encontré bastante difícil conjugarlo en la pastoral de la salud. ¿Por qué? Porque no es así de evidente de cómo bajar esta idea de la paz también en la pastoral de la salud. Y así tal vez les pido también disculpa, que es el tema que menos logré tener claridad yo. Y esto se refleja también en la presentación.
Bueno, el hombre ansía la paz desde lo más profundo de su ser, pero también debemos comprender qué es la paz. Bueno, ante todo empecemos con la palabra que usaba Jesús. Cuando se encontraba con alguien ahí en Nazaret, que le decía por la mañana, Shalom, le habrá dicho. Nosotros decimos buenos días, ¿o no? Hola, buenos días. Él habrá dicho que Shalom era el saludo y es el saludo todavía de los judíos y también parecido de los musulmanes. No es Shalom, es Salam, ¿o no? Bueno, es decir, un saludo. ¿Qué era el Shalom de la terminología bíblica? Bueno, hay estudios muy profundos que es, en particular se subraya la armonía. ¿Qué es armonía? Es bueno cuando no hay notas desatinadas, ¿o no? Una armonía de la música es cuando se escucha que todos los instrumentos que funcionan bien y también las voces que están al unísono, ¿o no? Que marchan juntos, una armonía. Algunas veces una armonía celestial, ¿o no? Parece que son los ángeles que cantan, pero bueno, los ángeles es puros espíritus, no cantan. Bueno, o cantarán a su manera, pero no como nosotros. ¿Ya? Y así, el shalom es que esta armonía, ¿con quién? Bueno, vuelvo a los 3 dedos. ¿Con quién? Con uno mismo. Esta paz con uno mismo. Después con los demás. Buenas relaciones. Esta es la shalom, la paz. De no tener broncas, de no tener conflictos. O si hay conflictos, de resolverlos de manera creativa. Y después la paz también ¿con quién? Con Dios. Y ya ayer la psicóloga nos estaba poniendo en atención sobre un tema. Lo que arruina esta paz con Dios, ¿cuál es? ¿Qué es? El miedo. Lo insistió mucho, ¿sí? Lo insistió mucho, que el miedo. Y después esta estadística que dice que en la Biblia hay 365 veces, no tengan miedo. Uno por cada día del año, ¿o no? Bueno, es bueno también recordarnos. Todos los días nos levantamos y el Espíritu Santo te susurra al oído que 2 cosas. Primero, tú eres hijo, tú eres hija muy amada. Ya, es la primera cosa que deberíamos escuchar. Y la segunda cosa que deberíamos escuchar, ¿cuál es? No tengas miedo. Muy bien, ¿ya? El Espíritu Santo que nos susurra al oído interior, no es experiencias de hospital psiquiátrico, sino, bueno, sí, pero al oído interior, en la interioridad, el Espíritu Santo te susurra que tú eres hija muy amada. Y segunda cosa, que no tengas miedo. Enfrenta el día con esta confianza y también con esta, de forma ligera, digamos. No te sientas agobiado. La paz es también esta forma ligera de atravesar la vida. Pero la paz es también ¿con quién? Con Dios, ¿o no? ¿Sí? La paz con uno mismo, la paz con los demás y la paz con Dios. La paz es ante todo saludo de paz. ¿Cuáles fueron las palabras de los ángeles en Belén? Cuando nació Jesús. A los pastores. Paz. Paz a los hombres de qué? Que ama al Señor, no de buena voluntad, porque si no, si se calculara la buena voluntad, muchos no recibirían la paz, ¿o no? Pero que ama al Señor, ¿o no? A los que el Señor ama, todos somos ¿qué? Hijos amados, ¿o no? ¿Ya? Es decir, la primera palabra de los ángeles es ¿qué? Shalom. Y la primera palabra del Señor resucitado, ¿cuál es? Paz a ustedes, ¿o no? A estos discípulos que lo habían ¿qué? Uno lo había traicionado, el otro lo había negado y los otros habían huido, ¿o no? Todos se vivían con culpa estar ahí, ¿o no? Con miedo, a puerta cerrada.
Bueno, y la primera palabra que les dice Jesús, ¿cuál es? Shalom, ¿o no? Paz. Y después hace parte de la liturgia, la paz sea con todos ustedes, ¿o no? Pusimos estas palabras del Señor resucitado como también introducción a todas las liturgias. Bueno, ya. Primero, es un saludo la paz. Bueno, en el Antiguo Testamento también había los sacrificios pacíficos, los sacrificios de paz en el templo de Jerusalén, que en latín fueron traducidos con salutaris hostia. Bueno, la hostia, ¿no? ¿Sí? El cuerpo de Cristo consagrado, la forma, la hostia, bueno, salutaris. Bueno, eran estos sacrificios pacíficos. Bueno, son todas. Bueno, la paz es ante todo don de Dios. El Dios paz. Esta cita de Jueces 6:24, en donde aparece esta frase muy rara en el Antiguo Testamento. Tomen en cuenta que el libro de los Jueces nos hablan de qué, guerras, o no, exterminios, o no, los amalecitas, pobrecitos, porque siempre contra estos amalecitas me pregunto también, bueno, ¿qué hicieron de malo? Bueno, y estos caudillos que eran los jueces que iban a combatir, o no, y aparece esta frase maravillosa, Yahvé Shalom, ¿o no? Dios paz, en un libro que se habla más bien de guerras, ¿o no? Sí, el libro de los Jueces está lleno de guerras. Sansón, después todos los Débora, etcétera, todos los estos caudillos y caudillas también, el Dios paz. Dios que quiere la paz, lo encontramos muy a menudo también en los salmos, y en particular la paz para Jerusalén. Y yo cuando leo estos salmos o escucho estos salmos, no puedo quedarme muy triste pensando en Jerusalén, ¿o no? Sí, pero claro, Jerusalén es también la metáfora de la ciudad. Que haya paz en nuestra ciudad, que haya paz dentro de los muros, dentro de tus muros, es decir, dentro de las casas, dentro de las plazas, dentro de los lugares de convivencia, que haya paz entre tus murallas, como dice el Salmo. La paz es un don de Dios. Y hay también esta invocación, da la paz, Señor. Nos damos cuenta que nosotros tenemos, podríamos decir, un gen opuesto. ¿Es el gen de qué? De la discordia, ¿o no? De la hostilidad, de ver a los demás como enemigos, de tomar las armas. ¿Sí? Bueno, sobre esta desarmonía interna después también cuántas formas también históricas se han desarrollado, esta exasperación del nacionalismo, ¿o no? Muchas veces belicoso, ¿o no? Sí. Bueno, el sonoro rugir del cañón. Bueno, ya podemos también sonreír, pero bueno, preguntémonos también, ¿qué estamos presentando, o no? Dios que es la paz, o más bien una competencia, ver a los demás como enemigos, ¿o no? ¿Cuál es nuestra también función educadora? ¿Cuánto estamos ayudando a las personas a crear esta dimensión de la paz? En Jesucristo después este tema de la paz se desarrolla mucho más. Y aquí me permito de presentarles tres fotografías. La primera, Lucas, en su Evangelio, ya les dije, las primeras palabras, paz a los hombres a quienes el Señor ama, ¿o no? Bueno, el anuncio empieza así y termina con ¿qué? Con la paz esté con ustedes, del Señor resucitado a los discípulos en el cenáculo. Podríamos ver como una gran inclusión desde el primer
segundo capítulo de San Lucas hasta el 24, hasta el último. Y también está presente en el Evangelio de San Lucas muchas veces la entrada en la ciudad. Jesús que llora sobre Jerusalén. ¿Por qué? No reconoce la visita de paz. ¿Ya? Jesús que envía a sus discípulos en misión. Y la primera palabra que deben decir cuando entran en una casa, ¿cuál es? La paz entre en esta morada. ¿O no? La paz como primer regalo. El primer regalo que recibimos nosotros, pero también el primer regalo que debemos compartir con los demás. Cuando hay el ingreso de Jesús sobre el burro en la ciudad santa, bueno, no sobre el caballo es para la guerra, el burro es para ¿qué? La mansedumbre también, ¿qué? La humildad, la sencillez, ¿o no? Es uno que no se le suben los humos del orgullo, no, voy con un simple burro, ¿o no? ¿Ya? ¿Sí? Pues sí, es verdad, mientras que uno va con el caballo, es algo noble, ¿o no? Sí. Bueno, Jesús que es el rey de la paz, el rey pacífico, que no entra en una actitud en la ciudad con una actitud de guerra, hubiera entrado con ¿qué? Con el caballo, ¿o no? Y con su armadura, entra con ¿qué? Con el burro. Y después también, cuando Jesús despide a las personas que han recibido su beneficio de un milagro, vete en paz. ¿Cuántas veces escuchamos también en San Lucas este vete en paz? Pero San Lucas también tiene una frase muy inquietante. Piensan que he venido a traer la paz a la tierra. No, sino la división. Es también esta contradictoriedad. Estar en paz con Jesús no significa no tener broncas, no tener problemas. La paz es una lucha, ante todo una lucha interior para dominar ¿qué? Nuestros instintos, que después nuestro amigo Sigmund Freud ha evidenciado muy bien. Instintos de muerte, de tánatos, ¿o no? Sí, instintos agresivos, de humillación de los demás, de destrucción, de sembrar cizaña. Bueno, estas tendencias que tenemos profundamente arraigadas en nuestro corazón. Bueno, y ya. Segunda fotografía, Pablo. También San Pablo habla de la paz. La carta a los romanos que hemos empezado a leer este lunes empieza con la gracia y la paz. Y casi todas las cartas tienen esta dimensión de la paz como regalo de Dios, como el don fundamental. Y después tiene una cita muy importante en donde dice: he venido para que tengan la paz los dos pueblos, los judíos y los gentiles, que haya paz. También hay cuánto estamos lejos de realizar esta profecía. Juan también: les dejo mi paz les doy, ¿o no? Que después lo hemos retomado antes de la comunión en la misa. Bueno, y da con su paz el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Y ahora empezamos también a ver cómo se realiza la paz, cómo nosotros podemos realizar este don de la paz. Bueno, pienso que podemos también nosotros hacer algo. Bueno, no leo todo, solo este salmo que siempre me encanta. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Espero que todos seamos amigos, ¿o no? Bueno, de Dios. Y para los que se convierten de corazón. Sí, la paz no es una paz barata. Debemos ¿qué? Convertirnos. Bueno, el amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. Qué salmo extraordinario. Yo no sé el por qué, cuando leo en particular el amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán. No, es imposible para mí no pensar en la escena del encuentro entre María e Isabel. ¿O no? Que se encuentran, se besan, ¿o no? Es un encuentro entre justicia y paz,
y amor y verdad. Bueno, será, no tengo ninguna razón teológica profunda ni lógica. A mí me sale a la mente este encuentro, ¿o no? Y pienso que es un encuentro también de caridad, de la pastoral de la salud. La visitación es María, que se encaminó presurosa, ¿o no? Y después se quedó 3 meses, no de vacaciones como aquí en este hotel, ¿o no? Se quedó 3 meses, ¿para qué? Para ayudar en los últimos 3 meses de su pariente Isabel en el embarazo, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Esta visión del bien, de la paz, ¿ya? ¿Sí? De la paz que se manifiesta a través del servicio, visitación y paz. Yo tal vez lógicamente no hay ninguna relación, pero a mí me gusta encontrarla, ¿o no? Visitar a una persona, como hace la Virgen, presurosa, con prisa, la caridad que pone alas a los pies para ir a visitar a su prima Isabel. Bueno, esta es una visita de paz también. Le lleva a Jesús. ¿Le lleva a quién? También a Él que es nuestra paz. A Yahvé Shalom. Bueno, muy bien. Y así la gente de pastoral, como promotor de paz, promueve la paz de varias maneras. Por ejemplo, con la reconciliación sacramental. Ustedes me dirán, la mayoría de nosotros somos laicos, pero pueden prepararlo, ¿o no? Yo cuando voy, un ministro de la comunión me dice, sí, esta persona quiere confesarse. Caray, lo preparaste tú. Ayúdalo a prepararse, de manera que también la persona, sí, ¿con qué? Con una oración, el confieso que muchos saben, ¿o no? Con un examen de conciencia, con leer una pequeña narración en donde se habla de la misericordia de Dios. Pueden prepararlo. Promoción también de la justicia. Tomen en cuenta que en la doctrina social de la Iglesia, paz y justicia van de la mano. No habrá paz sin justicia. Ya. Esto también se trata de tener relaciones justas con los demás. La injusticia no promueve la paz. La injusticia no promueve la paz. ¿Ya? También con palabras de compasión, de consuelo, viviendo la comunión eclesial. ¿No hablamos siempre de hacer comunión o no? De vivir la fraternidad. Bueno, la fraternidad promueve esta paz en las relaciones. Yo me quedo aquí sobre este punto de la gente tomé muchas de las consideraciones de este autor ya viejo, León Dufour, Paz en vocabulario de teología bíblica. Muy bien. Como promotor de consuelo, tengo todavía 5 minutos, ¿verdad? ¿O 10? 8 minutos. Bueno, después se termina puntuales, ya, sin muchos rollos, ¿ya? Como promotor de consuelo, bueno, ante todo una de las obras de misericordia espirituales es consolar a los tristes. Lo hemos podido meditar también en estos últimos años cuando se hablaba de que yo me recuerdo del Jubileo de la Misericordia, que era el 2016, en donde hubo la misericordia, obras de misericordia corporales y espirituales. Y una de las grandes obras de misericordia espiritual que va muy bien para nosotros es consolar a los tristes. ¿Por qué tristes? Porque la enfermedad da tristeza, porque la cercanía de la muerte da tristeza, porque haber vivido la pérdida de un ser querido crea tristeza. Después los psicólogos hablan de tristeza patológica, de la depresión, etc. Pero bueno, independientemente de todas las categorías de medición del sufrimiento, es algo que sentimos. Por eso necesitamos ¿a quién? Bueno, empiezo con la foto de quién. El Espíritu Santo. Necesitamos al quién, al Consolador. No sé si ustedes lo saben, pero antes que el Papa Juan Pablo II instituyera la Jornada Mundial del Enfermo en el 1985, no habías nacido todavía, ten paciencia. Bueno, sí, en algunas diócesis
se celebraba el Día del Enfermo el mero día de Pentecostés. ¿Y por qué? Porque había esta asociación muy estrecha entre ¿qué? El Espíritu Santo que consolador, el paráclito, ¿no? El que está al lado, el que consuela, el abogado, el que acompaña, y el día de los enfermos. Había una asociación muy estrecha y yo pienso que esto hacemos bien también a reevaluarlo, ¿o no? A tomarlo y darle importancia. El Espíritu Santo es el consolador, ¿o no? Y nosotros somos agentes de este Espíritu Santo consolador. Bueno, el agente de pastoral se convierte también en mediador de este consuelo. ¿Y qué da consuelo? Bueno, yo pienso que vayamos también, yo encuentro consolador también hacer la hora santa, pero encuentro algunas veces más consolador la liturgia de la palabra, ¿o no? Una palabra que ofrece consuelo a las personas. Da consuelo la escucha empática de la persona. Da consuelo el acompañamiento hasta el final. No te abandono, no te dejo solo, te acompañaré, estaré a tu lado como el Espíritu Santo, que es el Paráclito, el que está al lado, el que está llamado para estar al lado. Bueno, el acompañamiento hasta el final es el consolador y necesitamos a alguien que esté a nuestro lado. Algunas veces nos piden también palabras de consuelo, en particular a nosotros sacerdotes. Padre, algunas palabras de consuelo. Y nosotros deberíamos tener nuestro morral o la forja llena de palabras de consuelo. Lamentablemente no tenemos palabras de consuelo. No, las palabras no son suficientes. Es la actitud que es de consuelo, es estar al lado, es acompañar. Esto sí da consuelo. No confíen demasiado en las palabras. En la religión cristiana católica no hay magia, no hay palabras mágicas. ¿Sí? No. Ni el Señor usó la magia. Son palabras de consuelo que se manifiestan en una actitud de acompañamiento. Y así el consuelo es, por un lado, es necesario. ¿Por qué? Porque existe el sufrimiento. Si no existiera el sufrimiento, no sería necesario el consuelo. Pero el sufrimiento existe y no debemos banalizarlo. También nuestra visita, después nosotros nos vamos, pero la persona continúa sufriendo. No podemos tener la ilusión o la visión mágica que yo paso y resuelvo los problemas. No resuelves los problemas. Es una visita importante, pero después la persona continúa con sus broncas, ¿o no? ¿Quién nunca abandona a la persona? Nosotros sí, pasamos a otro enfermo, ¿o no? Tenemos otros compromisos, pero el Espíritu Santo estamos ciertos que llega media hora antes que nosotros y continuará estando ahí presentes también cuando nosotros nos vamos, ¿ya? Y esta situación es la cercanía que ayuda a crear ¿qué? Consuelo. Este es el verdadero consuelo dado por la cercanía. Así, no confíen demasiado en su palabra, no confíen demasiado en fórmulas, ¿o no? No hay fórmulas, no hay palabras, no hay... es nuestro acompañamiento, un acompañamiento que se vuelve constante. Y eviten tal vez también las palabras de consuelo barato. ¿Cuáles? Todo se arreglará, no hay mal que por... Sí, cuando el Señor sí, te resuelve los problemas, etc. Estas son palabras vacías. No debemos confiar en estas palabras vacías, más bien son tal vez que la manifestación de que, como digo aquí en esta diapositiva, de frialdad y desinterés. Detrás de palabras bonitas, en realidad tú no te quieres involucrar. La mejor manera para dar consuelo es involúcrate, esté presente. Acepta también que la persona pueda llorar sin que tú puedas hacer nada. ¿Ya? Que la persona pueda desesperarse sin que tú tengas la solución. Muy bien.
Facilitar el desahogo es una forma de consuelo. El desahogo es acogido con esta bondad y esto da consuelo. Pensemos en todo el acontecimiento de Emaús. Termino con esto. 2 discípulos se van camino a Emaús. Están con el corazón apagado y con la cara triste. Jesús lo nota y les pregunta qué les pasa. ¿Ya? Y ellos empezaron a narrar su historia, una historia de pérdida. Han perdido a su maestro. Sí, pensaban que él fuera el que iba a rescatar a su pueblo, pero ya han pasado 3 días. Nosotros esperábamos la esperanza conjugada al pasado. Ha muerto la esperanza. Y cuando muere la esperanza es demasiado tarde, ¿o no? Porque es la última que se muere. Pero estos discípulos de Emaús dicen, esperábamos que. Ya la esperanza ha muerto. Ellos todavía están en vida, pero había muerto la esperanza. ¿Y Jesús qué hace para consolarlos? Le dice, no se preocupen, yo estoy bien, estoy resucitado. No. Los ayuda a qué? A comprender, también con una terapia bastante dura, tardos y duros a comprender las palabras. Es decir, los ayuda a qué? A recapacitar, a ver la historia de otra manera. Se han concentrado solamente en algunos factores, no han visto toda la realidad. Y después está con ellos, nace una amistad entre. Nos ardía el corazón, este corazón que está empezando a calentarse. Y después quédate con nosotros. Y claro, es lo que nos dicen muchos enfermos, ¿o no? Quédate con nosotros, quédate conmigo, te necesito. Tu presencia es una presencia amable, amigable, es una presencia que me da un poquito de luz en este caminar por las cañadas oscuras de la vida. Pero Jesús, que cuando toma el pan, lo parte, lo reconocen y desaparece. Pero nosotros deberíamos no desaparecer. Él sí. ¿Ya? Muy bien. Gracias.